área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Continuamos con las razones trigonométricas como tema principal y el tema de la clase del día de hoy se llama razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Los saberes previos en relación a esta clase del día de hoy me dice que deben dibujar dos triángulos rectángulos, uno isósceles, los dos isósceles, y determina la razón entre uno de los catetos y la hipotenusa. O sea que ¿qué me debes responder esta pregunta? ¿Obtienes aproximadamente el mismo valor? Si lo obtienes, explica tus observaciones en base a esos dos triángulos rectángulos isósceles. Analicemos este punto o esta figura que está en pantalla, en el cual me dice que cuál es la medida del ángulo alfa, o sea, cuál sería la medida de este ángulo que está aquí, ¿sí? Y cuánto mide el segmento AB. Cuánto mide el segmento AB es este desde aquí hasta acá, ¿ok? Para resolver esta pregunta que nos están haciendo en este análisis, vamos a ver razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Triángulo que está ahora mismo en pantalla, que es este. Es un triángulo ABC y hay otro triángulo que es DEB. Entonces, esos triángulos son semejantes porque cumplen el criterio de semejanza, ángulo-ángulo. O sea, los dos tienen un ángulo recto y comparten la medida del ángulo de 33,69 grados. O sea, los dos, tanto este como este, ¿sí?, comparten este ángulo. Por lo tanto, los dos cumplen esa condición. Entonces, el ángulo alfa es congruente con el ángulo C. Es decir, que 56,31, que es el ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí es congruente con el alfa. Por lo tanto, la medida del ángulo alfa es de 56,31. O sea, este valor. Entonces, por ser triángulos semejantes, se pueden establecer razones y proporciones entre las medidas de sus lados y así hallar la medida del segmento AB. Por ejemplo, AC, el lado AC mide 4, ¿sí o no? Mide 4. Por lo tanto, colocamos aquí. Listo. Y el ángulo ED y el lado ED, este que está aquí, mide 2. Por lo tanto, lo colocamos en este punto. El AB es el que vamos a conseguir, el lado AB, y el lado EB es igual a 3. ¿Sí ve? Por ejemplo, el lado EB es igual a 3. Ok. Entonces, una vez tengamos ya toda esa distribución, podemos decir que haciendo esta parte, esta fracción, podemos decir que AB es igual a 6. O sea, el 3 pasa a multiplicar del 4 sobre 2. Es la multiplicación de fraccionarios. Entonces, quiere decir que eso me da 6. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, podemos hacer 3 que multiplica a 4 sobre 2. ¿Sí? Entonces, ese es un fraccionario. Entonces, este fraccionario me dice que es igual a 6. Bueno, entonces fíjense que otro tipo de razones se puede establecer entre las medidas de los lados y los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Estas razones se denominan razones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo todo eso, podemos mirar que este triángulo que tenemos en pantalla, en la figura 3.25, se definen las razones trigonométricas del ángulo B, como se presenta a continuación. O sea que a este triángulo rectángulo le vamos a conseguir todas estas razones trigonométricas. ¿Ok? Empezamos.
Fíjense que del seno del ángulo B sería igual a decir la medida del cateto opuesto a la medida del ángulo B. Esto me daría que B sobre A. ¿Dónde está B y A? La medida del cateto opuesto al ángulo B sería esta. Y sobre la hipotenusa, que es A. Esa sería la primera, el seno del ángulo B. Ahora, el coseno del ángulo B me dice que es la medida del cateto del ángulo B sobre la medida de la hipotenusa. O sea, sería la medida del cateto adyacente es que este es el cateto adyacente que está aquí pegado en la base, sobre la hipotenusa, o sea, sobre A. Y ese sería el coseno del ángulo B. Para la tangente del ángulo B, decimos que tangente es igual a la medida del cateto del cateto opuesto al ángulo B sobre la medida del cateto adyacente al ángulo B, o sea, B sobre C. O sea que la medida de estos catetos, el opuesto y el adyacente, este sería el opuesto y este sería el adyacente. ¿Ok? ¿Opuesto a quién? Al ángulo, ¿verdad? Porque se dice que el ángulo es el que no se conecta con el B y el adyacente es el que se conecta con la B, con el ángulo B. Por lo tanto, sería B sobre C. Ese sería la tangente. Ahora existe la cotangente. La cotangente me dice que es la inversa, ¿sí? ¿De quién? De la tangente. Entonces sería pasar cateto adyacente al numerador, o sea, aquí, y el cateto opuesto al denominador. Por lo tanto, sería C sobre B. Y ese sería la cotangente del ángulo B. Para la secante me dice que es la inversa del coseno. Es la inversa del coseno. Por lo tanto, la secante del ángulo B sería igual a la medida de la hipotenusa, o sea, la medida de la hipotenusa, o sea, lo que es de aquí hasta acá, sobre el cateto opuesto, ¿sí? Perdón, sobre el cateto adyacente del ángulo B, o sea, sería esta medida aquí con esta medida acá. Y por último, tenemos la cosecante del ángulo E. Quiere decir que la cosecante del ángulo B será igual a la medida de la hipotenusa sobre el cateto opuesto al ángulo que B. O sea, sería este de aquí con este de acá. Y ya los tenemos todos, ¿verdad? Y esa sería la distribución de las razones trigonométricas que se expresa la relación entre la medida de uno de los ángulos agudos y la medida de los ángulos de un triángulo. Si nosotros nos grabamos este cuadrito, todo el tiempo vamos a saber en dónde estamos trabajando, sea para el seno, para el coseno, para la tangente, para el cotangente, para la secante y para la cosecante, de acuerdo a un ángulo. Fíjense que aquí tenemos ahora mismo un triángulo con unas medidas en las cuales le vamos a sacar tanto el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces esas razones trigonométricas para el ángulo agudo de A, por ejemplo, en este caso va a ser en relación al ángulo alfa, este que está aquí. Entonces me dice que en el triángulo rectángulo ABC, es este triángulo, de esa figura, se calculan aplicando las relaciones anteriores. Dice que para el seno del ángulo B se va a dar que primero se debe dar para el ángulo, aquí estaba para el B, acá está para el ángulo alfa, o sea, está al revés del otro, del que habíamos visto primero. Entonces me dice que es la medida, primero la medida del cateto opuesto del ángulo alfa. La medida del cateto opuesto del ángulo alfa es este que está aquí. Entonces sería el 2, ¿verdad? Y la hipotenusa, o sea, la hipotenusa vendría siendo en relación
al cateto, al ángulo alfa, sería entonces la medida del 3. Para el coseno sería la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, sería este sobre este. Y para la tangente sería igual a decir ya cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces sería esta forma. ¿Ok? Ahora, para la cotangente sería la inversa de este, o sea, sería entonces colocar el raíz cuadrada de 5 arriba y la medida del cateto opuesto abajo, o sea, el 2. Para la secante me dice que primero es la hipotenusa, ¿sí? O sea, esta medida que está aquí, sobre el cateto adyacente. Y para la cosecante vendría siendo la inversa de ¿quién? La inversa del seno. Entonces vendría siendo 3, que es la medida de la hipotenusa, sobre el cateto opuesto, que sería 2. Y de esta forma hemos distribuido para cada uno de las razones trigonométricas en base a este triángulo que está aquí. Todas estas razones. Y esas son las razones que usted debe colocar y debe ejecutar al momento de realizar cuando yo le pida, dígame la tangente del ángulo tal. Usted debe tomar los lados de esa forma. ¿Ok? Listo. Entonces, esa sería la forma como trabajaríamos las razones trigonométricas en este tipo de relaciones. Miremos otro ejemplo en relación a eso de las razones trigonométricas. Si se sabe que el seno de omega en base al triángulo que tenemos en pantalla, por ejemplo, dice que el seno de omega, que es este, es igual a raíz cuadrada de 7 sobre 4. Eso quiere decir que el seno, como es el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, cateto opuesto, este valor que está aquí sobre este valor que está acá. ¿Listo? Es posible calcular las demás razones trigonométricas para el ángulo omega, dado que el seno se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Entonces se pueden dibujar un triángulo rectángulo tal que el ángulo omega sea uno de sus ángulos agudos. En este caso sería este ángulo que está aquí. Entonces la longitud del cateto opuesto al ángulo, o sea, de este cateto, esta longitud que está aquí, sea raíz cuadrada de 7 y la hipotenusa, que es 4. Y esa sería la definición de este ejemplo en base a esa figura en relación a las razones trigonométricas. Hagamos esto bien. En base a lo que estuvimos viendo anterior, ahora entonces definamos cómo es que es. Al utilizar el teorema de Pitágoras, se obtiene que la longitud del cateto adyacente, o sea, el que no habíamos hallado, al ángulo está dada por ejemplo, x sería igual a raíz cuadrada de 4 a la 2 menos raíz cuadrada de 7 elevado a la 2, y eso sería igual a decir 9. Si nosotros resolvemos esto matemáticamente, le va a dar 9, ¿oyeron? Y eso sería igual a 3 unidades. Entonces, de este modo, que las razones trigonométricas se pueden calcular así, mire, de acuerdo al coseno, a la tangente, a la cotangente, a la secante y a la cosecante. El coseno sería, en el teorema de Pitágoras, el cateto adyacente sería igual a 3, entonces quiere decir que cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ok, aquí estaríamos diciendo, la tangente sería igual a raíz cuadrada de 7, que es el cateto opuesto, sobre 3, que es el cateto adyacente. En la cotangente estaríamos diciendo también que es 1 sobre la tangente, o sea, esto que está aquí es decidido hacia este, que es 1 sobre tangente del ángulo que estamos hallando. O podríamos decirlo
que esta forma que está aquí la podemos tomar hacia el revés. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros decimos 1 entre estos dos fraccionarios, o sea, división de fraccionarios, me va a dar lo mismo que 3 sobre raíz cuadrada de 7. Y eso es lo mismo que decir 3 por raíz cuadrada de 7 sobre 7 en relación a los fraccionarios. Recuerden, eso lo vimos ya en fracciones de operación de fracciones de números fraccionarios. Para la secante estaríamos diciendo que es 1 sobre el coseno, también podríamos decir, pero recuerden que 1 sobre la inversa del coseno quiere decir que la hipotenusa sobre el cateto adyacente, o podríamos decir 1 sobre coseno del ángulo, o sea, así como pusimos aquí. Y eso es lo mismo que decir 1 sobre 3/4. Entonces, si nosotros hacemos la división de fraccionario, le va a dar 4 sobre 3, que es la misma razón de secante diciendo que la hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo, estaríamos hablando de 1 sobre el seno, que sería la inversa del seno, ¿verdad? La inversa del seno es 1 sobre seno. Entonces quiere decir que 1 sobre, ¿qué nos dio en el seno? En el seno hallamos los lados de cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería raíz cuadrada de 7 sobre 4. Si yo hago esta división de fraccionarios, me va a dar 4 sobre raíz cuadrada de 7, o sea, la inversa del seno. Y esto es lo mismo a través del fraccionario, decir 4 por raíz cuadrada de 7 sobre 7. Esto sería la respuesta a nuestro ejercicio de acuerdo a las razones trigonométricas en base al ángulo omega distribuido en este triángulo que nos presentan en este ejemplo. Una vez estudiado esos ángulos, esos lados y la distribución de las razones trigonométricas, tanto para el ángulo alfa como para el ángulo omega, podemos mirar esta parte también. Aquí tenemos otro triángulo. En esta razón vamos a hallar para calcular razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Entonces, los ángulos alfa y beta tienen este ángulo aquí que es alfa y este ángulo que está acá que es beta del triángulo rectángulo que está en pantalla. Entonces se usa el teorema de Pitágoras como sigue. Por ejemplo, para y se da igual y a la 2 igual a 5 a la 2 más 12 a la 2. Recuerdan que ese teorema de Pitágoras lo vimos en clases pasadas, que me dice que es C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? Que decía así, vea. C a la 2 será igual a la 2 más B a la 2. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, entonces, si nosotros recordamos esta parte, entonces quiere decir que este será el A y este será el B. Entonces, el teorema de Pitágoras decimos que Y será igual a 5 elevado a la 2 y 12 elevado a la 2. Como esto está elevado a la 2, quiere decir que eso es una raíz cuadrada. Por lo tanto, 5 por 5, 25 y 12 por 12 da 144. Si hacemos esta suma, nos dice que es raíz cuadrada de 169 y la raíz cuadrada de 169 es 3. Por lo tanto, para este cálculo de razones trigonométricas en base a los ángulos alfa y beta, tenemos esta distribución entonces de las razones trigonométricas. Primero, quiere decir que el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto es igual a ¿cuánto? El cateto opuesto al ángulo ¿qué? ¿De qué ángulo me están pidiendo aquí, por favor? Vamos a ver. ¿Del ángulo qué? Del ángulo alfa. Y este es del ángulo beta. Entonces, para el ángulo alfa, el cateto vendría siendo, para el ángulo alfa, el cateto opuesto es 5. Tiene el valor de 5 sobre la hipotenusa que es Y, y Y es igual a 13. O sea, sería, para el ángulo alfa es 5,3. Para el ángulo B sería 12 sobre 13. 12 sobre 13, o sea, quiere decir, este
Para el ángulo beta, este sería el opuesto y este sería la hipotenusa, ¿sí? Entonces sería 12 sobre los 13 que nos dio acá. Por eso es que no. Ahora, para la cosecante, diríamos que cosecante del ángulo alfa y la cosecante del ángulo beta. Para alfa sería 12, que es el cateto adyacente. El cateto adyacente para el ángulo alfa es este que está acá arriba, ¿oyeron? Y la hipotenusa sería los 13. Entonces, quiere decir, recuerden que el cateto adyacente es el que siempre va hacia el ángulo recto. Okay. Entonces, el cateto adyacente sería el valor de 12 sobre la hipotenusa, que es igual a 3. Y para el ángulo, para el coseno del ángulo beta, sería el ángulo beta, que es este, el cateto adyacente, el cateto sería este, y la hipotenusa, o sea, 5 sobre 13. Vamos a ver, si lo colocamos así. Entonces sería igual a 5 sobre 13, ok. Y hallamos el seno y el coseno. Ahora para la tangente del ángulo alfa y la tangente del ángulo beta. Vamos a ver. Dice que es cateto adyacente sobre cateto, perdón, sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces quiere decir que 5 sobre 12. Y para la tangente del ángulo beta sería 12, que es el cateto adyacente, el cateto opuesto, perdón, sobre el cateto adyacente sería 5. Y ya tenemos tanto la tangente del ángulo alfa como la tangente del ángulo beta. Ahora, ¿qué hacemos? Ya fácil, la inversa de cada uno de estos que hemos hallado. Perdón. La inversa del seno sería el coseno. ¿Sí o no? El coseno del ángulo alfa. Y sería, si es 5 sobre 13, entonces sería 13 sobre 5. ¿Sí? La secante del coseno sería la inversa del coseno, perdón. La secante sería la inversa del coseno para el ángulo alfa. Sería, si aquí está 12, 13, aquí está 13 sobre 2. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, sería 12 sobre 5. Así también para el ángulo beta. La cosecante sería igual a 13 sobre 12. La secante del ángulo beta sería 13 sobre 5 y la cotangente sería 5 sobre 2, o sea, la inversa de cada uno de ellos. Entonces, si se sabe que son el ángulo beta es igual a 3/5, ¿sí? Y el coseno del ángulo beta es igual a 4/5 y la tangente es igual a 3/4, para calcular las razones trigonométricas se tiene en cuenta lo siguiente. Se conoce la cosecante de la B, es una razón inversa al seno, como les había dicho. O sea, si yo veo cosecante, es la inversa del seno. Véalo aquí. Esta es la inversa de ¿quién? Del seno. Esta es la inversa del seno. Entonces es inversa a coseno de B y cotangente de B. Y esa es la forma de ustedes poder distribuir y saber las 6 razones principales de trigonometría. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.